Buenos días para todos. Hoy damos la bienvenida al taller de gestión de la configuración que corresponde al numeral 812 de la norma AS 9100. Para el día de hoy nos acompaña como facilitador el ingeniero Guillermo Ramos Jiménez. El ingeniero es magíster en Administración de Empresas de la ICESI. Tiene curso de alta gerencia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, especialista en finanzas de la ICESI, ingeniero mecánico en la Universidad de los Andes. Tiene cursos de entrenamiento en maquinaria de construcción en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Es auditor líder AS 9100 con certificación AATT AS 9100, reconocido ante la IAQG. Primera aspirante ante IAQG como auditor experto del sector aeroespacial para la norma AS 9100 de Colombia para la realización de auditorías de tercera parte. Es auditor líder de las normas ISO 9001, ISO 14000. Como experiencia, ex experto en diseño, desarrollo mecánico y de software para el sector aeroespacial y defensa a nivel nacional e internacional. Experto en procesos de certificación de productos electrónicos, electromecánicos, metalmecánicos, textiles y para sector defensa en Colombia. Representante del Sistema de Gestión de Calidad de la organización ante IAQG. Auditor de segunda parte de AS 9100 para varias compañías a nivel nacional. Asesor de compañías en las áreas administrativa y financiera, asesor del puerto de Buenaventura en las áreas administrativa, financiera y de métodos para el diseño, instalación y puesta en marcha del sistema integrado de seguridad electrónica, gerente de mantenimiento de las empresas de construcción más grandes del país y asesor de la ACC para implementación de políticas y estructura de costos del transporte de carga por carretera. Ingeniero Guillermo Ramos, le doy la bienvenida. En este momento ya estamos prácticamente una persona de cada una de las compañías que hacen parte del encadenamiento aeroespacial de Colombia Productiva. Lo dejo entonces con la presentación, continuar con la presentación. Buenos días a todos. Karina, buenos días. Muchas gracias por atender esta invitación en la que vamos a hablar de un aspecto muy importante dentro de la industria aeroespacial y de defensa, y que además nos lleva a conocer cuáles son los requerimientos que tiene la norma respecto a este asunto. Básicamente el numeral 8.1.2, pero aparte de la norma, de verdad que es lo interesante de cómo se administra y se gestiona la configuración de los productos que se diseñan y se desarrollan en el sector aeroespacial. Permítanme, voy a compartir o va a hacer la presentación, a ver. Si quiere, ingeniero, yo bajo mi presentación para que la pueda manejar directamente. Ah, no, si usted la tiene, no hay lío. Yo puedo, no tengo lío. A ver. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Bueno. Uy, ¿qué pasó? Pena. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la configuración y sobre cómo ustedes pueden darse cuenta que todo en lo que tiene que ver con la gestión de la organización, con la gestión del sistema de gestión de calidad, tiene parámetros básicos a través de todos los artículos y todas las cláusulas de la norma. Y son siempre el ciclo PHBA, entonces, que está a través, bueno, repito, de toda la norma, ¿cierto? Entonces, estos lo vamos a ver acá también, reiterativamente. En este punto, pues, por supuesto, también lo volvemos a ver, ¿no es cierto? Otro tema que es importante es todo pensando en administración del riesgo. Entonces, minimizar el riesgo. Y otra cuestión es el tema de la documentación. Entonces, estos son aspectos que cada vez que yo les hago una presentación respecto al sistema de gestión de calidad y a AS 9100, van a girar alrededor de estos tres aspectos esenciales, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esto, entonces ya podemos pasar a lo que es
la administración de la configuración. Y parto con la definición que nos da IAQG, que es la organización que rige todos los asuntos de calidad para el estándar o para la industria aeroespacial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una gestión de la configuración? Es un proceso para identificar y definir los elementos de la configuración de un producto, cómo se configura este. Además, cómo se controlan toda la información y todos los cambios que se producen en el producto a través del ciclo de vida, ¿cierto? Y por supuesto, el registro de esa información. Entonces, registro y el compartir esa información ¿con quién? Con las partes interesadas. Entonces, esto es la esencia de la administración de la configuración. Entonces, es registrar, definir el producto, registrarlo, registrar todo lo que tiene que ver con el producto a través del ciclo de vida y mantener informadas a las partes interesadas con el producto y los cambios que se puedan producir en este. Todo esto nos vamos a dar cuenta a través de un plan, cómo se hace un plan de configuración, de la administración de la configuración. Normalmente uno parte de las líneas iniciales, del producto, es cuáles son los componentes que va a tener el producto y cuál es la información que tenemos de los clientes y de la autoridad que aplica para el producto para iniciar la configuración del producto. Luego viene la identificación, que es donde se empieza a hacer el desglose del producto como tal. Entonces está el sistema, el subsistema, el componente, el subcomponente, o sea, empezar a desglosar todos. ¿Cuáles son los recursos que se van a requerir para realizar todo el proceso de configuración de configuración del producto? ¿Cuál es el mantenimiento a esa configuración? O sea, cómo se va a mejorar, cómo se va a mantener, cuáles son los equipos que se van a utilizar, quiénes son las personas encargadas, quién va a planear la administración de esa configuración. Y ahí es donde se empiezan a involucrar las partes interesadas y donde se les establecen los roles y responsabilidades. Y partes interesadas normalmente está, obviamente, el cliente, las autoridades, diseño, la parte comercial, manufactura, mantenimiento, calidad, todas estas son partes interesadas en el producto y en el desarrollo del producto. Por lo tanto, hay que asignar y hay que esas responsabilidades y cómo va a ser la interacción entre las diferentes secciones o las diferentes partes interesadas. Obviamente, cómo se va a hacer el cambio y cómo se van a controlar los cambios y cómo se van a analizar qué impacto tienen los cambios en la realización del producto, en la realización del diseño y en el ciclo de vida del producto como tal. Hay unos elementos de entrada cuando se van a realizar cambios, y es cuando existen incidentes peligrosos relacionados con el producto. Entonces ahí se empiezan a hacer los análisis de esos incidentes para ver cómo son una fuente de información de entrada para hacer un cambio en el producto. Existen las auditorías de la configuración. Como esto es a través de todo el ciclo de vida y se van a realizar cambios seguramente del producto, entonces hay que hacer auditorías a esa configuración que se tiene para el producto específicamente. También en el tema del plan de la administración de la configuración, se tiene que tener en cuenta el almacenamiento de la información. Cómo se va a acceder a ella, cómo se van a tener los backups, cuál es la seguridad que tiene la organización frente a la información referente a la configuración del producto. Luego, cómo se va a registrar toda la información que tiene que ver con el producto como tal, con el diseño y los cambios que hubo, todo se tiene que registrar. Y esto es pues la esencia
la esencia de la información y de cómo se va administrando la configuración del producto. Y por supuesto, el control de las versiones de cada configuración que uno tenga, porque un mismo producto puede tener varias configuraciones. Y en eso pasa lo siguiente, como para poner un ejemplo. Un cliente necesita una aeronave con digamos, con un diseño básico que es, por decir algo, el A320. Pero el cliente requiere algunos elementos específicos para él. Entonces eso genera una nueva configuración y es la configuración apropiada para ese cliente y genera una versión. Entonces por eso es que estamos hablando de diferentes versiones para una configuración y hay que adaptarla con los requerimientos del cliente y los requerimientos de las entidades de certificación. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con las diferentes versiones. Además, hablando específicamente de una versión, si se produce algún cambio en el producto en sí, que puede ser por obsolescencia, porque ya no se consigue en el mercado alguno de los componentes, o porque se quiere hacer alguna mejora, o porque hubo un incidente, entonces se genera el cambio de la versión específica para ese producto que se desarrolló y que seguramente ya está en el mercado. Sigamos. La configuración, la administración de la configuración, pues tiene que ver básicamente con unos pasos básicos que uno tendría que tener en cuenta, ¿no es cierto? O grandes pasos que uno tendría que tener en cuenta. Es la identificación de la configuración. La identificación de la configuración básicamente es donde se desglosa el producto. Entonces es donde uno le da los niveles del producto. Ya más adelante vamos a ver de qué se trata esto, ¿no es cierto? Identifica todos los componentes y los documentos asociados a cada uno de los productos que componen el sistema o el subsistema, ¿cierto? Esto, reitero, tiene que estar conciliado y generado por las partes interesadas. Entonces, y tienen que estarlo administrando todas estas partes de acuerdo con su competencia y de acuerdo con su rol dentro de la identificación. Esto involucra a todos, absolutamente todos los componentes que tiene un producto como tal. Viene el tema de la administración del cambio. Entonces es donde se identifican, se evalúan los aspectos críticos del producto y los cambios que vayan surgiendo a través del ciclo de vida del producto. Y además en cada cambio se tienen en cuenta, se tienen análisis de seguridad del producto, los costos, los ahorros, los beneficios. ¿Por qué? Pues porque como hablábamos antes, el producto puede cambiar por varias razones. El producto puede cambiar por solicitud del cliente. El producto puede cambiar por una solicitud de la autoridad, por algún incidente que haya ocurrido o porque la organización tomó la decisión de realizar un cambio para mejorar el producto o para reemplazar un producto o un componente que ya no se consigue. Entonces, esta administración tiene que ver con eso, con evaluar no solamente los riesgos, sino los costos o las posibles mejoras que se tengan, no solamente en el producto, sino también en costos, porque esto es de estar trabajando también en función de que el cliente vea que la organización está preocupada por darle cada vez un mejor producto a unos mejores precios. Este proceso de cambio, esta actividad de la administración de los cambios, es un proceso que tiene que ser muy estructurado, muy exacto, en donde se analizan todos estos aspectos que les acabo de mencionar. Y por supuesto, tiene que ver con la administración de la documentación que se refiere a cada uno de los cambios que se vayan produciendo a través del ciclo de vida del producto.
Ahora, la contabilización del estatus de la configuración. Básicamente, tiene que ver con los registros y reportes de la configuración. El estatus de los cambios propuestos, el estatus de la implementación de los cambios, cómo va evolucionando y todo el ciclo de vida del producto y los cambios que se vayan realizando con él. Los registros pueden incluir, primero, la relación entre las funciones de la configuración, o sea, entre las partes interesadas. La configuración de cada ítem, en donde está absolutamente toda la información que se necesita, toda la información referente a cada uno de los componentes de un producto. Toda la información de cómo se ensambla cada producto para llegar a convertirse en un subensamble o un ensamble. Está también, es la encargada de, digamos, como actividad, de proveer la información que requieren cada una de las partes interesadas en las diferentes etapas del proceso. Identificar cuál documentación ya ha sido aprobada y cuál está en proceso apenas de implementación. La trazabilidad total de los cambios, y es obviamente la fuente a donde llegan todas las partes interesadas a revisar el tema, pues cualquier información que se necesite con respecto al producto o a los cambios que éste haya tenido. La auditoría de la configuración. La auditoría de la configuración tiene como dos líneas esenciales. La una es ver que partiendo de esos baselines que les conté hace un rato, o sea, las líneas iniciales, que es donde se empieza a establecer cuáles son los requerimientos del producto. Entonces, una de las funciones es ver que el producto sí está cumpliendo con los requerimientos. Y lo segundo, bueno, el producto y cada uno de sus componentes. Y lo segundo es verificar que la documentación de cómo la documentación de la producción versus el diseño esté absolutamente de acuerdo la una con la otra. No se está produciendo algo que no tiene nada que ver con la configuración que tiene el producto. Entonces, eso básicamente tiene que son las dos funciones de las auditorías de la configuración. Y por supuesto, es una auditoría que debe quedar documentada de si la producción que se está haciendo realmente es compatible con la configuración del producto. Vamos a partir de un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo y ojalá ustedes tomaran papel y lápiz y se hicieran un ejercicio de un producto, el más sencillo que ustedes produzcan, que sea de 2 o 3 componentes, para que veamos cómo se maneja el tema de la configuración. Básicamente hay una herramienta que es la matriz de configuración del producto. Y es donde uno puede, digamos, documentar y gestionar los cambios o gestionar la configuración de un producto. Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo de un producto muy sencillo que es un subsistema de otro sistema mucho más grande. Y aquí lo traje así, pues muy sencillo, que sea de 5 componentes nomás, pero se darán cuenta que abajo tiene un subensamble, que es el plato con el puente. Entonces, miremos cómo se trabajaría una matriz de configuración de un producto como este. Entonces, aquí estamos viendo los planos, estamos viendo tolerancias, estamos viendo todo lo que tiene que ver el tipo de soldadura y esto. Entonces, primero, la matriz de configuración entonces viene de un componente mayor o de un sistema mayor y este es un subsistema. Y ahí empezamos a hablar de los niveles de desagregación del producto. Entonces, si ven el subsistema K, digamos que es el producto que cuando está ensamblado, tiene un subensamble, ¿no es cierto? Que es un plato y un puente, pero además tiene
un elemento que le llamamos corona, el otro que le llamamos cúpula y los remaches. Vamos a irnos un poco hacia el puente. Entonces empezamos a colocar toda la información referente a ese puente. Y cuando hablamos en la matriz de la información del puente, no es que tengamos en la matriz de configuración como tal el plano, no tenemos o el datasheet del producto. Entonces, ¿cuál es la materia prima? Son 6061 T0. Ah, bueno, entonces, ¿dónde encontramos ese datasheet? Entonces ahí escribimos, mire, eso está en tal sitio, o está en el tal archivo, o el código del datasheet. Luego, ¿cuáles son los planos? Entonces, el plano igual tiene un código, tiene una versión, tiene una fecha, todo eso. Entonces, vamos documentando en la matriz de configuración todos los aspectos o todo lo relacionado con cada uno de los componentes del producto. Entonces, tratamientos térmicos. Entonces, si requiere un tratamiento térmico, dependiendo de cómo obtengamos la materia prima, o si no requiere un tratamiento térmico, perdón, creo que me salté algo. Los procesos como fue elaborado ese producto. Entonces, si necesito torno, fresa, conformado, y allí, entonces, se relacionan los documentos para cada uno de los procesos aplicados a ese puente. Entonces, el proceso de torno, ese tiene un código, igual tiene una versión y tiene el software con el cual se programó el proceso de torneado. Si lleva fresa, lo mismo, o todos los procesos, entonces, ¿cuáles son inclusive los programas que se aplicaron para ese proceso específico de fabricación? El conformado, ¿cómo se hizo el conformado? Entonces se hizo una prensa hidráulica, y, en fin, se define todo, absolutamente todo, pero son los documentos, es relación, reitero. Relacionar los documentos no es escribirlos aquí en la matriz, ¿sí? Y si no, eso sería pues una matriz inmensamente grande, que no sería inmanejable. De nuevo, los tratamientos térmicos, entonces es el código del tratamiento, la norma que aplica ese tratamiento y toda la información que se requiere para el tratamiento específico que el producto necesita. Entonces, eso es lo que tiene que ver con tratamientos. ¿Cuáles son los controles dimensionales para este caso que aplican a ese producto? Entonces, está el plano, está cuáles son las tolerancias, está el proceso de dimensionamiento, cómo se va a hacer, cuáles son los equipos. Entonces, habrá un documento allí en donde esté toda esa información con planos, con las tablas que se requieran, con las precisiones y los equipos que se necesiten, las autorizaciones, las personas que lo pueden realizar, la calificación de los elementos de medición, de los equipos de medición, pues todo esto tiene que estar documentado aquí en esta matriz de cómo es, pues, esos documentos dónde están y cuáles son, de nuevo, con su versión, la fecha, toda la información sobre cada uno de los documentos. Las pruebas no destructivas cuando se requieran, entonces igual, cuál es el código de esa prueba, cuál es la técnica que se va a aplicar y quiénes la van a realizar, si es interno, si es externo, allí va a estar toda la información referente a las pruebas no destructivas. Y entonces ahora viene el tema de los cambios. Entonces, cuando se produce un cambio, hay que hacer todo ese proceso de nuevo, de evaluación, quién lo solicitó, por qué se hizo el cambio, cuál fue el resultado del análisis de riesgos, cuál fue digamos, el nuevo diseño que se generó, luego la documentación de esos cambios, la implementación de los cambios, la evaluación de los cambios y ya, digamos, la información enviada para las partes interesadas respecto a esos cambios, y eso genera una versión de la configuración.
Ahora, me preguntarán, bueno, pero cada vez que hagamos una nueva configuración, vamos a tener que guardar una nueva matriz de la configuración o sencillamente cambiamos la configuración y seguimos para adelante. No. Todas las versiones se tienen que guardar para ver cómo ha evolucionado primero y segundo, porque puede que la versión haya sido por una solicitud específica de un cliente. El cambio de versión haya sido por una solicitud específica de un cliente. Y entonces uno tiene que tener el récord de cómo fue la versión de la configuración para cada uno de los clientes que uno tenga. O cómo evolucionó, si fue una mejora, pero resulta que el cliente dice, no, es que yo quiero tenerla así por esta u otra razón. Entonces uno tiene que tener, digamos, cada versión de cada configuración disponible para los diferentes clientes o para las diferentes situaciones que se le presenten. Adicionalmente, cuando a uno le envían a hacer un producto, a ver, se hace un producto el día de hoy y dentro de 10 años se lo vuelven a solicitar. Entonces uno tiene que hacer el producto para esa versión de configuración que tuvo en el día 1, si es que no hubo ningún cambio por, digamos, por efectos de algún incidente peligroso o algo así por el estilo. Entonces uno tiene que guardar esa configuración para repetirle al cliente el producto exactamente como se lo hizo la primera vez, a menos que él solicite algo diferente. Entonces, por eso el tema de las versiones de la configuración, de mantenerlas, es absolutamente importante. Les voy a mostrar una configuración que es un poquito más elaborada, ¿no es cierto? Pues no la matriz, pero sí un producto mucho más elaborado. Entonces aquí tenemos, sí, digamos, es un sistema completo que tiene tres subsistemas, tres grandes subsistemas, y ahí empieza uno a desglosarlo. Empieza a desglosar, y ahí ya se dan cuenta ustedes la complejidad de este producto. Este producto tiene alrededor de 90 componentes, entonces son 90 componentes a los cuales se les ha hecho, así como lo hice para el producto anterior, ¿no es cierto? Para el puente, para cada uno de esos 90 componentes hay que hacer lo mismo. Entonces la matriz ya se vuelve un poquito más compleja, ¿no es cierto? Mire, ahí está todos los diferentes componentes y pues la complejidad que puede esto llegar a ser. Este es un componente relativamente sencillo dentro de lo que puede ser la configuración de una turbina, por decirlo así. Son miles de componentes, cientos de componentes. Entonces, la matriz de configuración para cada subsistema se va volviendo mucho más compleja y por eso es que la configuración es esencial para que la organización le pueda garantizar al cliente que le esté entregando aquello que le prometió, aquello con lo que se comprometió. Entonces, esa es una de las cuestiones esenciales de por qué la configuración se debe llevar a cabo. Y es para garantizar eso, pero además, obviamente, evita conflictos hacia adelante con los clientes, porque uno les está dando exactamente al acuerdo que llegaron cuando se establecieron esos baselines o las líneas iniciales de diseño del producto. Entonces, este es el tema de una de las razones esenciales por las cuales la configuración es importante para la organización y para los clientes y obviamente para las partes interesadas. Entonces, si alguien quiere, primero hagamos preguntas y si alguien quiere o tiene algún ejemplo para que hagamos una configuración rápida de algún producto, pues con mucho gusto lo atendemos. Entonces, por favor, si alguien tiene preguntas, estoy dispuesto pues a atenderlas en la medida en que las pueda resolver. Ingeniero, tenemos una pregunta. Nos dice Fanny Carolina Castilla, ella es de Infraer. Nos dice una pregunta, ¿este procedimiento aplica solo para un producto o también para servicios? Y en caso de aplicar para servicios, ¿se debe tener un procedimiento de configuración para cada cliente según los requerimientos de cada uno de ellos? Pues mire, le voy a ampliar esa pregunta
con esto. ¿Hasta dónde puede llegar la configuración? Hablemos de la gestión de la configuración del sistema de gestión de calidad. Si nosotros tenemos un sistema, digamos, voy a ponerles un ejemplo, tenemos el sistema de gestión de calidad que se compone de varios procesos, hablemos de ventas, diseño, manufactura, calidad, gerencia, digamos de esos cinco procesos. Usted los puede configurar igual, así como hice la matriz anterior para cada uno de los elementos que constituían esa cúpula. Igual puede poner los 5 elementos que constituyen, su sistema de gestión de calidad. Y cada vez que por alguna razón usted vaya a hacer un cambio en alguno de los procesos de su sistema de gestión de calidad, lo trabaja igual a como si fuera a hacer una configuración de un producto. Entonces, supongamos que va a hacer un cambio en el proceso de ingeniería. Entonces, igual, hace el análisis de riesgo, o sea, la razón por la cual hace el cambio, el análisis de riesgo, que fue lo que implementó, lo implementa, lo evalúa y lo deja, digamos, en firme. Ahí gestionó, y esa es digamos, a mí me parece que es una buena idea para gestionar los cambios en el sistema de gestión de calidad, que además eso le mantiene un sistema de calidad muy bien estructurado y digamos que a toda prueba, ¿no? De que el sistema vaya a fallar. Pues así como se hace esto de la configuración del sistema de gestión de calidad, por supuesto aplica para cualquier producto o servicio y para el cliente. Usted puede tener un servicio general, digamos, establecido generalmente, pero luego aplica las diferentes versiones para su cliente y los cambios que vaya teniendo el servicio para ese mismo cliente inclusive. Entonces sí lo puede, mejor dicho, se debería hacer y se puede hacer. Uy, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, no, digamos que la otra pregunta que teníamos era lo mismo, o sea, que si no se fabricaban partes, sino que se hiciera hacia mantenimiento. Pensaría yo que dentro de la misma respuesta estaría, pero no sé si el ingeniero de me quiera ampliar algo más. Eso Carlos Mejía, la siguiente pregunta. Bueno, vea, esa pregunta es interesante, de hecho parte como de algo que planteó José la semana pasada con el tema de los DER y pues alguna pregunta que hizo en ese sentido. Mire, sí, primero la configuración del servicio como tal, pero sí, sobre todo, si en el servicio resulta que salió un problema de una estructura, por ejemplo, que tocó cambiar una parte de la estructura de la aeronave y resulta que no, pues eso no está en los planos, no hay información de eso y por decirlo, el fabricante original de la aeronave pues no le va a dar a uno esa información fácilmente. Entonces uno, o porque además se requiere una mejora en algo de esa parte dentro de la aeronave, entonces uno tiene que gestionar el cambio que haga de esa parte específica en la aeronave. Entonces se hace una gestión de la configuración de la aeronave porque ahí la cambian algo. Pero el servicio igual lo está gestionando. Entonces, antes del mismo producto como tal, está gestionando el servicio que está haciendo, hasta dónde llega, o sea, todos los pasos para la realización del servicio, pero resulta que ahora le sucedió algo al servicio dentro de las actividades que estaba realizando, resulta que tiene que hacer el diseño de una parte. Entonces, o cambiar una parte específica dentro de la aeronave, eso le generó como una gestión de la configuración para la parte o para la aeronave, pero la gestión de la configuración también para el servicio, porque ahora ya agregó una actividad adicional al servicio que tenía. Entonces sí, lo tiene que gestionar. No sé, Guillermo, buenos días a todos. General, buenos días. Discúlpenme haber llegado unos minutos, pero estaba resolviendo un tema personal. También para hacer claridad y poner un poco de ejemplos, algunos ejemplos.
en la empresa donde yo trabajaba, pues hacíamos mantenimiento a los ATR. Pero los ATR tienen diferentes configuraciones dependiendo, uno, del modelo, pero además dependiendo del número de serie. Entonces, prácticamente que cada servicio hay que configurarlo de acuerdo al modelo, de acuerdo a la serie. Las configuraciones a veces no son iguales en los aviones, a pesar de que uno pensara que el modelo X, Y, Z son iguales, pero la disposición de las sillas, la disposición de la cocina, la disposición de algunos sistemas que fueron customizados de acuerdo al cliente. Entonces, algunos llevaron aviónica Honeywell, otros aviónica Collins. Todo eso hace que la configuración en el mantenimiento y los requisitos de mantenimiento sean distintos. Reforzando lo que decía, voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, de los C-130, que le hacíamos mantenimiento mayor a los C-130. Entonces usted encuentra C-130 modelo H, pero también encuentra C-130 modelo B. Dentro de los B hay diferentes modificaciones en las series, lo mismo en los H. Y hay los H que están construidos desde el año 70, los primeros que construyeron después de los 70 hasta más o menos los 85, pero después hay muchas variaciones. Todo eso, cuando vamos al mantenimiento, pues debemos configurar ese mantenimiento de acuerdo a ese número de serie, de acuerdo a ese modelo. Pero también lo mismo que hablamos la vez pasada, reparaciones o modificaciones en el avión que hay que hacerle, unos porque vienen ordenados por la fábrica, otros porque cuando se fue a hacer la reparación estructural se encontró que en el manual de reparaciones estructurales no estaba esa reparación y por lo tanto hay que hacerle hay que hacer una configuración de esa reparación, o sea, hay que diseñar la reparación, hay que hacerle las pruebas y los números a la reparación, o sea, que cumpla con los requisitos del fabricante. Y después de elaborada la modificación, hay que hacer ese cambio de configuración o esa adición de esa reparación hay que hacérsela al manual del avión, a los registros del avión, y debe quedar tal como determinó, como nos mostró Guillermo, debe quedar bien especificado todo lo que se hizo, el tipo de lámina que se usó, el tipo de remache, el gráfico del diseño de la reparación y además los requisitos de mantenimiento. Gracias, general. Si tienen más preguntas, por favor, o si alguien tiene un ejemplo de algún producto que quiera que hagamos un ejercicio de configuración, pues lo podemos trabajar rápidamente. Cari, creo que hay otra pregunta. Aquí, ingeniero, hay otra pregunta. Si no hay ningún imprevisto y solo se hace el reemplazo de partes dentro de un componente como en el proceso overhaul, ¿cómo se aplicaría? No, si estamos hablando de un servicio y solamente cambió productos que ya estaban en la configuración, pues no, ahí no cambió para nada la configuración, entonces no tiene nada que hacer en términos de la configuración como tal. Porque si está colocando exactamente los mismos elementos, la configuración de la aeronave no cambió. Y si el mantenimiento lo hizo, de acuerdo con como explicó el general hace un minuto, con la configuración específica para ese aeronave y para ese número de serie, y no hubo cambios en ese proceso, pues la configuración tanto del mantenimiento como de los componentes de la aeronave se sigue manteniendo. Ahí no habría que hacer ningún cambio.
¿Hay más preguntas? Sí, o sí quedó clara la respuesta. Karina, ¿me escucha? Guillermo, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, le escucho. Ok. Ok, sí, y aquí responden que sí, señor, gracias. Entonces, en nuestro caso de mantenimiento de componentes, de acuerdo al respectivo manual, no aplica la gestión de la configuración. Sí, mientras no cambie los procedimientos que tiene escritos o las actividades que tiene escritas para una reparación específica de un componente o de un producto, pues no cambiaría la configuración. Pero en el momento en que le aparezca algo nuevo o algo que tenga que cambiar, tiene que gestionar la configuración. Tiene que pues, gestionar el cambio, mejor dicho. De pronto voy a tratar de dar un ejemplo. En los ATR, hace unos 3 años salió un boletín. El boletín per se, que era cambiar su sistema de grabación de datos y de voz, ya el boletín cambia la configuración del avión. Y viene pues ya todo un procedimiento que hay que incluirlo en la configuración del mantenimiento de la aeronave por parte del taller que lo va a hacer. Entonces digamos que él coge esos procedimientos y los aplica. Una vez hace ese cambio en la configuración que ya está aprobado por el fabricante, o sea que ya se cambió la configuración, digamos, desde el punto de vista del fabricante, yo aplico ese boletín, hago esos cambios, esas modificaciones en la configuración del avión y le cambio la configuración a ese número de serie con los registros que hago en el manual. Entonces, no solamente se cambió la configuración del ATR en general, sino que cuando hago esa modificación en el avión, hago el cambio de configuración, o sea, hago cambio en los registros, o sea, tengo que hacer los registros como lo manda el fabricante en el número de serie, para que en el manual de ese número de serie quede establecido qué cambios se hicieron. No sé si eso está claro y me lo entienden y si a Guillermo le queda claro. Sí, general, mire, voy a reforzar ese tema. Acuérdense que la gestión de la configuración y la administración de la configuración es para todo el ciclo de vida del producto. Y cuando hablamos de todo el ciclo de vida, es hasta que el producto desaparece del mercado, ya no funciona más. Y cuando hablamos de gestión de la configuración, como lo dijo el general, si es que se cambió por alguna directiva o cualquier orden de servicio, lo que sea que haya, venga de donde venga la información. Y eso genera, obviamente, cambios en la configuración de la aeronave como tal, porque hay nuevos productos involucrados. Pero además va a generar cambios en el mantenimiento, cambios en la forma de instalar este nuevo componente o esta nueva versión de componente. Entonces genera cambios en el servicio también. Y se tienen que documentar, porque todo esto es trazabilidad de la documentación también. Entonces, cualquier cambio que se produzca, como lo explicó el general, de una vez le cambia también la configuración del mantenimiento. Entonces, digamos, en las dos vías hay que cambiar la configuración. Ingeniero, Sí, no te- dígame. por el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguno de los participantes, tenemos 57 participantes en este momento, quisiera preguntar algo directamente por el audio, activar el audio y hacer la pregunta que necesiten. La idea de este espacio es que ese es uno de los temas que estamos trabajando con todas las compañías
y queremos que desde la experiencia del ingeniero Guillermo Ramos quede claro cómo lo pueden trabajar al interior de cada una de las empresas. No sé si alguien tenga algo adicional. Pareciera que no. Ahí quisiera también aclarar lo siguiente. Por sencillo que parezca un producto que uno esté desarrollando, y hablemos de un monocomponente, un tornillo, igual, desde que uno haga el diseño, la fabricación de ese producto, tiene que generar la configuración de ese producto, así sea un monocomponente, y gestionar los cambios cuando se efectúan. Entonces, desde lo más simple hasta lo más complejo, la configuración se tiene que dar, sí o sí. Ok, ingeniero, gracias. Mil gracias por su participación, por todas las aclaraciones al respecto. Pues al parecer pues, uno lo viera como un tema muy sencillo, pero tengo que ver las particularidades de cada una de las industrias y cómo es la mejor forma de integrarlo. Entonces, pues cerramos el taller con 57 participantes. Hay representantes de cada una de las 35 compañías. Entonces esperamos que también pues el equipo consultor está completo en la participación. Entonces esperamos que este taller haya sido de gran aporte para cada una de las empresas y cualquier inquietud que tengan pues nos la hagan saber a través del equipo consultor para poder trabajar ese tema de la mejor manera e implementarlo de manera adecuada en cada una de las compañías. Y bueno, de mi parte, gracias a todos por atender esta invitación. Estamos aquí, el equipo de consultores, listos para atender cualquier inquietud y cualquier aporte que les podamos hacer en la implementación de estos temas en sus organizaciones. Con mucho gusto estamos aquí. Muchas gracias, Guillermo. Antes de que Karina cierre, recordarles que mañana a las 10 de la mañana tenemos el webinar del capítulo 8, lo va a dictar también el ingeniero Ramos, que es prácticamente continuación de lo que estamos hablando aquí en este taller. Entonces, los invitamos 10 de la mañana. La invitación ya se les envió, pero esta tarde volvemos y se las recordamos. Muchas gracias. Entonces, Karina, por favor. Mil gracias a todos por su participación. Estamos vía WhatsApp y vía correo electrónico. Les seguiremos informando sobre los talleres que van a seguir. Y recuerden que esos talleres, pues de todas maneras los estamos grabando y se los haremos llegar las grabaciones para que la puedan compartir con el personal que consideren necesario al interior de sus organizaciones. Y mañana, como decía mi ingeniera, los esperamos a todos en el webinar para dar la charla sobre el capítulo 8 de operación, como tal de la norma AS 9100. Mil gracias a todos y que tengan una buena semana. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias.